Mi suegro levantó su copa frente a los ejecutivos y se rió, que se siente ser el perdedor que vive de su esposa. Mi esposa sonrió con suficiencia. Durante 15 años, yo había pagado las cuentas, construido su carrera, salvado a esa compañía del colapso y secretamente poseía el 77% de ella. En la cena de la compañía de mi esposa, no olvidaron mi nombre. Decidieron que no necesitaba uno. Mi suegro levantó su copa frente a los ejecutivos y me llamó el perdedor que vive de su esposa. La sala se rió. Luego, mi esposa sonrió con suficiencia. No una sonrisa nerviosa, no una avergonzada. El tipo de sonrisa que le dice a una sala que es seguro reír. Permanecí en silencio con una tarjeta de identificación doblada en mi bolsillo que solo decía esposo de Audrey Langford. Lo que no sabían era que yo había pagado las cuentas, construido los cimientos de su carrera, salvado a esa compañía del colapso y poseía el 77% de la sala en la que se reían. Seguí pensando en esa tarjeta. No en el insulto, ni siquiera en la risa, en la tarjeta. Porque una sala puede burlarse de ti por accidente, pero imprimirte como el accesorio de otra persona requiere planificación. Esa noche, aprendí que algunas personas no olvidan tu valor. Cuentan con que tú lo olvides primero. Antes de comenzar, díganme desde dónde están escuchando esta noche y quédense conmigo porque al final de esa cena, el hombre que borraron de la mesa era el único nombre que no pudieron ignorar. Lo primero que me quitaron esa noche no fue mi orgullo. Fue mi nombre. Audrey y yo entramos al Langham Chicago un poco después de las 7, con el invierno presionado contra los altos ventanales y el río Chicago brillando negro bajo las luces de la ciudad. Dentro del salón de baile, todo parecía lo suficientemente caro como para hacer que la gente bajara la voz. Manteles blancos, copas de cristal, hombres con trajes oscuros, riendo como si cada chiste ya hubiera sido aprobado por alguien importante. Había estado en suficientes cenas de la compañía de Audra para saber dónde se colocaba a los esposos como yo, lo suficientemente cerca para parecer que apoyan, lo suficientemente lejos para no importar. Audra se movía a mi lado con un vestido verde oscuro, tranquila y pulcra, su mano descansando ligeramente en mi brazo. Todavía admiraba eso de ella. Podía entrar en una sala y hacer que la gente se girara antes de que dijera una palabra. Había pasado 15 años ayudándola a construir esa confianza. Cuentas pagadas sin discursos. Presentaciones de última hora revisadas en la isla de la cocina. Emergencias familiares manejadas antes de que se convirtieran en su problema. Así es como vivía. Silenciosamente, útilmente. Mi madre solía llamarme el constante. Todos los demás me llamaban el bebé. Estar en mi familia nunca significó estar protegido. Significaba estar disponible. Disponible para ayudar. Disponible para perdonar. Disponible para tomar la porción más pequeña y llamarlo paz. En nuestra mesa, me detuve. La tarjeta de identificación de color crema frente a mi silla no decía Soch Bass. Decía esposo de Audrey Langford. Las letras estaban en relieve con una tinta negra y limpia, impresas profesionalmente. No un error apresurado, no una errata. Alguien había escrito eso. Alguien lo había aprobado. Alguien había decidido que mi nombre no valía el espacio. En la parte superior del programa de la cena, a su lado, el sello plateado de Meridian Atlas Technologies captaba la luz. Recordé el documento que había firmado 15 años antes. El que evitó que ese sello desapareciera cuando la compañía estaba casi acabada. Pasé mi pulgar una vez por la tarjeta, la doblé por la mitad y la deslicé en el bolsillo interior de mi chaqueta. No escribieron mal mi nombre. Decidieron que no necesitaba uno. Audra se dio cuenta. Por un segundo, sus dedos se movieron hacia la tarjeta como si fuera a llamar a alguien. Luego miró a través de la sala hacia su padre. Probablemente es solo un error de asientos, susurró. Por favor, esta noche no. Eso era lo malo de la traición. A veces llegaba vistiendo buenos modales. Le di la pequeña sonrisa que había aprendido a dar cuando otras personas necesitaban que mi incomodidad permaneciera en silencio. Cerca de la pared lateral, un joven técnico audiovisual ajustaba una cámara que apuntaba al escenario. Todavía no sabía su nombre. Más tarde, lo sabría.
La cena comenzó con Brendan King al micrófono hablando sobre crecimiento, visión y una nueva era para Meridian Atlas. Chad Bellamy se reía demasiado fuerte de cada chiste seguro de ejecutivo. Marcia Whitlock se sentaba a 2 mesas de distancia, con las manos cruzadas, sin reírse mucho. Luego, Elgin Langford vino hacia nosotros con una copa de champán en la mano. Audra se enderezó antes de que llegara a la mesa. Brendan pareció aliviado solo de verlo cerca. Ese era el verdadero poder de Elgin. No necesitaba un título en la sala. La gente todavía esperaba su aprobación como si pagara su hipoteca. Mi hija, dijo Elgin cálidamente, apoyando una mano en el hombro de Audra. Aplomo, disciplina, liderazgo. El nombre Langford en su máxima expresión. Audra sonrió, y la vi convertirse en la hija que él quería. Luego, los ojos de Elgin se movieron hacia mí. Isaac, dijo, con la voz lo suficientemente suave como para que toda la mesa lo oyera. Debe ser agradable tener una esposa tan trabajadora. Chad se rió entre dientes primero. Unos pocos más lo siguieron. Brendan soltó una media risa cuidadosa, del tipo que un hombre usa cuando tiene miedo de no hacerlo. No dije nada. Elgin levantó su copa un poco más. Vamos, dijo. Aquí todos somos amigos. ¿Qué se siente ser el perdedor que vive de su esposa? La risa se extendió. No fuerte al principio, pero fea. La gente miró a Audra para ver si estaba permitido. Yo también la miré. No necesitaba un discurso. Una mano en mi manga habría sido suficiente. Un silencioso, papá, para. Incluso una mirada que dijera que sabía que esto estaba mal. Audra esbozó una pequeña y fina sonrisa de suficiencia. No lo suficientemente cruel como para que los extraños la nombraran. No lo suficientemente amable como para que yo la sobreviviera sin cambios. Esa sonrisa hizo lo que 15 años de insultos no pudieron. Me dijo que estaba de acuerdo. Me quedé sentado. Dejé que la sala se divirtiera. Sentí la tarjeta de identificación doblada contra mi pecho y pensé en cada cuenta que había pagado, cada puerta que había abierto, cada crisis que había solucionado antes de que Audra tuviera que preguntar. Luego, dejé mi vaso de agua con cuidado. No toqué el champán. Miré a Elgin, luego a Brendan, luego a mi esposa. Elgin, dije, mi voz lo suficientemente baja como para hacer que la mesa se inclinara. Puede que quieras disfrutar de esa risa mientras todavía te pertenezca. La sonrisa de Audra vaciló. El rostro de Brendan se tensó. Chad abrió la boca, pero una mirada mía la cerró. Elgin todavía sonreía cuando toqué la tarjeta doblada en mi bolsillo y recordé la primera factura que mi familia me entregó porque yo era el que nunca decía que no. La risa de Elgin permaneció en el aire, pero mi mente ya se había ido a otra parte. Tenía 26 años de nuevo, de pie en la cocina de mi madre en los suburbios de Illinois, mirando las facturas del hospital esparcidas sobre la vieja mesa de roble. La habitación olía a café, a medicina y al limpiador de limón que mamá usaba cuando estaba asustada y necesitaba tener las manos ocupadas. Mi hermano Arlon se apoyó en el mostrador, frotándose la cara. Estoy entre trabajos, Isaac. Ya sabes cómo es. Mi hermana Celine se sentó con el bolso en su regazo. Tengo a los niños y a Ron le redujeron las horas. Mamá te escucha. Siempre resuelves las cosas. Nadie dijo paga esto. No tenían por qué. Así funcionaban las familias como la nuestra. Disfrazaban la necesidad de confianza. Llamaban amor a la presión. Luego miraban al callado y esperaban. Arlon trató de suavizarlo con una sonrisa. Eres el bebé. Todavía te recuperas. Firmé el cheque porque amaba a mi madre. Luego firmé otro un mes después. Luego otro después de eso. Lo temporal se volvió normal tan lentamente que no me di cuenta cuando se convirtió en mi trabajo. Después de que todos se fueron, mamá me tomó la mano. Sus dedos eran delgados, pero su agarre todavía tenía verdad. Eso, dijo. Ser amable no significa que naciste para cargar con todos en silencio. Le dije que lo sabía. No lo sabía. De vuelta en el salón de baile,
el gen todavía se estaba divirtiendo. Supongo que ser el bebé de la familia le enseña a un hombre a dejar que las personas más fuertes lo carguen, dijo, lo suficientemente alto para nuestra mesa. Chad se rió como si hubiera estado esperando permiso. Brendan bajó la vista a su plato. El rostro de Audra se tensó, pero no habló. Eso importaba. Conocía a hombres como el gen. Si me enfadaba, me llamaría inestable. Si levantaba la voz, diría, ¿ves? A esto me refiero. Así que, me quedé quieto y observé la sala. ¿Quién se rió? ¿Quién miró hacia otro lado? ¿Quién fingió que su servilleta necesitaba atención? 2 mesas más allá, Marcia Whitlock no sonreía. Miraba el mantel como si hubiera visto algo feo antes y lamentara haberlo sobrevivido en silencio. Luego, Brendan subió al podio. Esta noche, dijo, honramos a alguien cuyo liderazgo ayudó a guiar a Meridian Atlas a través de sus años decisivos. La pantalla se iluminó. Gráficos, líneas de crecimiento, expansión de licencias, reestructuración de deuda, recuperación operativa. Reconocí cada parte, no porque lo hubiera leído. Porque Northstar Logic había construido el marco de licencias. Porque yo había firmado el acuerdo de rescate. Porque 15 años antes, el gen me había llamado cuando Meridian Atlas no podía sobrevivir otro trimestre. Audra había trabajado duro. Nunca le quitaría eso. Pero el trabajo duro y una fundación oculta no son lo mismo. Luego, el gen apareció en el vídeo de homenaje, sonriendo a la cámara. Mi hija ayudó a salvar esta compañía cuando hombres más débiles se hicieron a un lado. Esa dolió más. Por su liderazgo visionario durante los años decisivos de Meridian Atlas Technologies. Recordé a Audra en la isla de nuestra cocina hace años, aterrorizada antes de su primera presentación de reestructuración. Recordé arreglar el modelo financiero mientras ella bebía café frío a mi lado. Haces esto más fácil, había dicho. Ve y haz que te escuchen, le dije. Había dicho ese tipo de cosas a menudo. Yo me encargo. Esas 3 palabras habían sido el hábito más peligroso de mi vida. Cada vez que las decía, alguien más obtenía paz. Cada vez que arreglaba algo en silencio, alguien más se quedaba con la historia. Audra regresó a la mesa con la placa en sus manos. No se sentó cerca de mí. El gen mantuvo su mano en su hombro mientras los ejecutivos la felicitaban. Luego se inclinó. Debes estar orgulloso, Isaac. No todos los hombres llegan a ver a su esposa convertirse en el éxito de la familia. Miré la placa, luego a él. Estoy orgulloso, dije suavemente, de lo que se construyó. El gen sonrió, pensando que me había rendido. Pero Brendan levantó la vista. Había oído la diferencia. Para cuando Audra se sentó con mi trabajo brillando en sus manos, supe que la siguiente risa en esa sala sería la última que obtendrían gratis. Audra se sentó con esa placa sujeta con fuerza. No exactamente como un trofeo, más bien como una prueba. Prueba de que se había convertido en la mujer que su padre siempre había anunciado que era. Y eso era lo que lo hacía doler. Yo había visto su otro lado. La había visto llegar a casa después de la medianoche, quitarse los tacones junto a la isla de la cocina y sentarse allí con la cabeza entre las manos mientras yo calentaba sopa en la estufa. La había visto mirar fijamente las hojas de cálculo hasta que las columnas se volvían borrosas. Había corregido modelos, ajustado pronósticos y encontrado los puntos débiles en presentaciones que ella estaba demasiado agotada para leer 2 veces. No porque fuera inútil. No lo era. Audra era inteligente, decidida, capaz, pero la confianza, al menos en nuestro matrimonio, una vez se había parecido a ella deslizando un portátil por el mostrador y diciendo, dime que me estoy perdiendo.
En algún punto del camino, esa confianza se había convertido en algo que aceptaba en privado y negaba en público. Colocó la placa donde el gen pudiera verla. Chad se inclinó más cerca, sonriendo como un hombre que nunca se había ganado una sala silenciosa en su vida. Bueno, Isaac, supongo que algunos tipos simplemente saben cómo casarse bien. Algunas personas se rieron entre dientes. No porque fuera ingenioso, sino porque el gen ya me había marcado como seguro para la burla. Así es como funcionan las salas como esa. Un hombre poderoso señala y las personas más pequeñas se ríen para demostrar que pertenecen. Miré a Aura, no a el gen, no a Chad, a mi esposa. No le estaba pidiendo que hiciera una escena. No necesitaba que se levantara y defendiera mi honor como en una película antigua. Una mano en mi manga habría sido suficiente. Un silencioso, ya es suficiente. Incluso una mirada que dijera, sé que esto está mal. En cambio, volvió a mostrar esa pequeña y fina sonrisa, una sonrisa corporativa, del tipo que la gente usa cuando quiere que la crueldad pase por una sala sin dejar huellas. Recordé una cena años antes cuando el gen había criticado a Aura frente a dos inversores. En ese entonces, debajo de la mesa, había buscado su mano. Se había aferrado tan fuerte que me dolían los nudillos. Me había quedado a su lado hasta que su respiración se calmó. Esa noche, sus manos permanecieron cerca de su copa de vino. Había elegido la sala. Ese fue el momento en que algo dentro de mí dejó de negociar. El gen levantó su champán de nuevo, satisfecho consigo mismo. Vamos, Isaac. Un hombre debería ser capaz de reírse de sí mismo, especialmente cuando tiene todo ese tiempo libre. Chad se rió demasiado fuerte. Brendan parecía incómodo, pero la incomodidad sin acción es solo buenos modales con un disfraz. Dejé mi vaso de agua en la mesa. No con fuerza, solo lo suficiente para que la mesa lo oyera. ¿Has terminado? Pregunté. El gen sonrió. No si la sala todavía se está divirtiendo. Ahí estaba. No un malentendido, no una mala broma de un anciano. Entretenimiento. Me levanté lentamente, alisando el frente de mi chaqueta. Mis dedos rozaron la tarjeta de identificación doblada dentro de mi bolsillo. Aura finalmente se volvió hacia mí. Isaac, no lo hagas, susurró. Eso casi me hizo reír. Aunque no quedaba nada divertido en mí. Había encontrado su voz. Solo que la estaba apuntando en la dirección equivocada. No le respondí. Si discutía con el gen, lo llamaría drama familiar. Si le suplicaba a Aura, me llamarían emocional. Así que me volví hacia el único hombre en la mesa cuya silla importaba en el papel. Brendan King. Todavía tenía su champán levantado a medias, aunque su mano se había quedado quieta. Brendan, dije, lo suficientemente claro para que las mesas cercanas lo oyeran. Tienes hasta mañana por la noche para disfrutar de esa silla. La sala cambió. La gente dejó de fingir que hablaba. Brendan parpadeó. Disculpe. Chad murmuró, ¿qué silla? Mantuve mi voz firme. Porque este perdedor posee el 77% de Meridian Atlas Technologies, y estaré firmando los papeles que te removerán de ella. El silencio no cayó de una vez. Se movió por la sala como un apagón. Brendan bajó su copa. La sonrisa de Chad permaneció en su rostro un segundo extra, luego se derrumbó. El gen no reaccionó de inmediato. El orgullo lo retrasó. El miedo llegó después. La mano de Audra resbaló contra la placa. Golpeó la mesa con un sonido sordo y pesado. 2 mesas más allá, Marcia Whitlock cerró los ojos brevemente, no sorprendida, aliviada. Audra susurró, ¿qué acabas de decir? La miré, y por una vez, no suavicé mi rostro para hacerle la verdad más fácil. Dije la parte que todos en esta sala olvidaron verificar. El gen se recuperó primero. Los hombres como él suelen hacerlo. Te estás poniendo en ridículo. Este no es el lugar. Tú lo convertiste en el lugar cuando levantaste tu copa. Su mandíbula se tensó. Brendan intentó intervenir. Puede haber alguna confusión en torno a la estructura de propiedad. Brendan, dije,
si creyeras eso, todavía estarías bebiendo. Nadie se rió. Fue entonces cuando saqué la tarjeta de identificación doblada de mi bolsillo y la coloqué junto a mi vaso de agua. Todavía doblada, todavía en silencio. Audra la vio. Su rostro cambió. Dejaste que escribieran eso, dije. No esperé su respuesta. Ya sabía suficiente. Luego me volví hacia la mesa. Mañana por la mañana, Meridian Atlas recibirá una notificación formal de mi abogado. Cada gasto ejecutivo, cada contrato vinculado a la familia, cada dólar de la fundación y cada decisión de la junta directiva ligada a esta sala serán revisados. La expresión de Elgen se quebró. No lo suficiente para una disculpa, lo suficiente para que yo viera el miedo debajo del pulido. Coloqué mi servilleta junto a mi plato y miré una vez a Audra, una vez a Brendan, una vez al hombre que había levantado una copa para humillarme en una compañía que yo había salvado. Luego me alejé. Detrás de mí, Audra dijo mi nombre. Seguí moviéndome. Para cuando llegué al vestíbulo, mi teléfono ya estaba vibrando, y un mensaje me dijo que el gen ya había comenzado a convertirme en el villano. El vestíbulo se sentía demasiado silencioso después de esa sala. Detrás de mí, el salón de baile todavía conservaba su aire pulcro, su música, sus postres a medio terminar y toda esa gente que se había reído antes de entender el costo. Aquí afuera, los huéspedes rodaban maletas sobre pisos de mármol. Una pareja con abrigos de invierno le preguntaba al conserje sobre reservas para cenar. La vida seguía como si nada se hubiera roto a 30 pies de distancia. Mi teléfono vibró de nuevo. Oe. Brendan. Número desconocido. Audra de nuevo. No respondí. No porque quisiera castigar a nadie, sino porque el momento se había vuelto legal y la emoción es exactamente lo que la gente usa cuando no puede luchar contra los hechos. Me acerqué a una de las columnas del vestíbulo y llamé a Callum Price. Respondió al segundo timbre. Isaac, es hora, dije. Quita el telón. No preguntó a qué me refería. Eso lo decía todo. Algunas puertas permanecen cerradas durante años, pero la llave todavía se guarda cerca. ¿Fue pública la revelación?, preguntó. Miré hacia las puertas cerradas del salón de baile. Suficientemente pública. La voz de Callum se mantuvo firme. Entonces no discutas la propiedad con nadie esta noche. Contactaré al fideicomisario, prepararé la notificación a la Junta y alertaré a Viola Meret. El gen atacará el motivo antes de atacar los documentos. Eso sonaba exactamente como el gen. Terminé la llamada justo cuando Audra salía del salón de baile. Todavía tenía la placa presionada contra su cuerpo como si pudiera protegerla de lo que había oído. ¿Es verdad?, preguntó. Miré la placa antes de mirarla a ella. ¿Oíste lo que dije? Pensé que estabas retirado. Pensé que manejabas inversiones. Pensé que te habías alejado del trabajo de verdad. Trabajo de verdad. Dejé que las palabras se quedaran ahí hasta que ella también las oyó. Luego bajó la voz. ¿Entiendes lo que me acabas de hacer ahí dentro? La gente está haciendo preguntas. Papá está furioso. Brendan parecía aterrorizado. Porque esta noche oíste a tu padre llamarme perdedor, dije. Y lo único que intentaste detener fue mi respuesta. Su boca se abrió, pero no salió nada útil. Me fui antes de que el dolor nos convirtiera en una escena de pasillo para extraños. El viaje a casa tomó más tiempo de lo debido. La niebla se adhería al parabrisas. Los faros se extendían a lo largo de Baker Drive. El río bajo los puentes se veía negro y quieto. Mis manos se mantuvieron firmes en el volante, pero por dentro, algo viejo y cansado seguía preguntando por qué la verdad siempre tenía que llegar después de la humillación. En nuestra casa en Lincoln Park, fui directamente a mi oficina. No había luces encendidas excepto la lámpara de escritorio que había olvidado esa mañana. Estanterías de libros técnicos cubrían una pared. Una patente enmarcada colgaba junto a una pequeña fotografía de mi madre. Detrás de la estantería, un panel se abría con presión en el lugar correcto. La caja fuerte ignífuga era más pesada de lo que recordaba. La puse en el escritorio, la abrí y extendí los documentos uno por uno.
Papeles de fideicomiso ciego, derechos de voto, actas antiguas de la Junta, el paquete de licencias de Northstar Logic, el acuerdo de rescate y luego la carta. Papel con membrete de Langford, la firma del gen, de hace 15 años. Señor Bass, sin su inyección de capital, Meridian Atlas no sobrevivirá el trimestre. Se lo pido no como presidente, sino como padre. Toqué la firma una vez. El hombre que me llamó parásito una vez me había rogado que mantuviera vivo su nombre. Escaneé todo y se lo envié a Cayum. Su respuesta llegó rápido. Verificación del fideicomisario antes del mediodía. Notificación a la Junta por la mañana. Viola tendrá que acusar recibo. Bien. El procedimiento importaba. No estaba tomando el control de una compañía gritando en un salón de baile. Estaba abriendo un registro que ellos contaban con que permaneciera cerrado. Audra siguió llamando. Luego apareció un texto. Papá dice que estás tratando de arruinarlo todo. Lo miré por un momento. No, es verdad. No, ¿qué te hizo? Solo el miedo de su padre entregado en sus manos. Cayum envió otro mensaje. Brendan solicita un retraso basado en la estabilidad del mercado. El gen está llamando personalmente a los miembros de la Junta. No respondas extraoficialmente. Un minuto después, Audra envió una foto. Era un borrador de una declaración interna. El señor Bass actuó de manera amenazante y emocionalmente inestable después de un desacuerdo matrimonial en un evento de la compañía. Lo leí 2 veces. Ahí estaba. El viejo castigo familiar con un traje nuevo. Di la verdad y te llaman el problema. El gen no podía borrar el 77% de propiedad. Así que fue tras la historia. Quería que pareciera celoso, inestable, como un esposo que castiga a una esposa exitosa porque su orgullo fue herido. Mi propia familia había hecho una versión más pequeña de eso. La primera vez que dejé de cubrir la deuda de Arlon, me llamó dramático. Cuando le dije a Celine que no podía seguir solucionando cada emergencia, dijo que el dinero me había cambiado. La gente rara vez agradece a la persona que deja de rescatarlos. Audra envió otro texto. ¿Qué se supone que debo hacer? Escribí una respuesta, la borré, luego escribí la única que importaba. Di la verdad. Eso es todo lo que siempre tuviste que hacer. No envié nada más. Cerca de la medianoche, me senté solo en mi escritorio con la carta de rescate del gen a un lado y su mentira brillando en mi teléfono al otro. Una demostraba que me había necesitado. La otra demostraba que destruiría mi reputación antes de admitirlo. Y mucho después de que la casa se quedara en silencio, entendí que esto ya no se trataba de quién era el dueño de Meridian Atlas. Se trataba de a quién se le permitiría definir la verdad. A las 2 de la mañana, con la mentira del gen todavía brillando en mi pantalla, casi elijo el silencio una última vez. La casa tenía una forma de sonar más grande después de la medianoche. La calefacción hacía clic a través de los conductos de ventilación. Un coche pasó por fuera, los neumáticos rozando el pavimento mojado. En mi oficina, la lámpara de escritorio arrojaba un pequeño círculo de luz sobre 2 documentos que contaban historias opuestas. La carta de rescate del gen. La mentira sin firmar de Audra. Debería haberme sentido poderoso después de lo que dije en ese salón de baile. No fue así. Me sentí agotado de la manera en que se siente un hombre después de pasar la mitad de su vida siendo razonable para personas que confunden la contención con el permiso. Por unos minutos, consideré el camino tranquilo. Brendan podría renunciar en privado. El gen podría mantener su dignidad ceremonial. Audra podría evitar lo peor de la vergüenza. La Junta podría llamarlo una transición. La compañía podría seguir adelante sin que nadie dijera lo que realmente sucedió en esa mesa. Ese viejo instinto me alcanzó de nuevo. Mantén la paz. Deja que la gente salve las apariencias. Carga con el costo. Había pasado la mayor parte de mi vida confundiendo la misericordia con hacerme desaparecer. El último mensaje de Audra estaba en mi teléfono. ¿Qué se supone que debo hacer? Una parte de mí quería creer que elegiría lo correcto. Quizás la sonrisa de suficiencia había sido pánico.
Quizás su silencio era miedo. Quizás con suficiente espacio, encontraría la verdad por sí misma. Luego miré el borrador de la declaración de nuevo. Amenazante, emocionalmente inestable, desacuerdo matrimonial. El silencio había sido el lenguaje de cada mentira que me trajo aquí. A las 2:17 de la madrugada, apareció un nuevo correo electrónico de una dirección que no reconocí. Asunto: puede que necesites esto antes de la mañana. El remitente era Marcia Whitlock. La recordaba de la cena. 2 mesas más allá, cabello gris cuidadosamente recogido, manos cruzadas, la mirada baja cuando el gen se rió. El correo electrónico era corto. Señor Bass, debería haber hablado antes. Estoy a 6 meses de la jubilación, y sé lo que esto podría costarme, pero los vi reírse de usted esta noche, y recordé lo que borramos. No me quedaré callada 2 veces. Adjunto había un memorando escaneado de hace 15 años. El papel había amarilleado en los bordes. El formato era antiguo, simple y seco. Eso lo hacía más fuerte. Sin la inyección de capital del señor Bass y el paquete de licencias de Northstar Logic, Meridian Atlas no sobrevivirá al tercer trimestre. Leí esa línea 3 veces. Esto no era de mi caja fuerte. No era mi prueba privada. Venía de dentro de la compañía. Alguien allí lo había sabido. Alguien lo había escrito. Alguien lo había enterrado. Hay testigos que nunca suben al estrado porque nadie les pregunta qué vieron. Se lo reenvié a Callum. Su respuesta llegó en minutos. Esto cambia la temperatura. Corroboración independiente. Envía autorización si procedemos con una auditoría preliminar. Miré una vez más el mensaje de Auda, luego la carta del gen, luego el memorando de Marche. El insulto me había llevado a la puerta. Los archivos de jubilación que sospechaba estaban a punto de hacerme cruzarla. Escribí una palabra: proceder. Antes del amanecer, Callum me envió notificaciones formales. La verificación del fideicomisario avanzó. Viola Meret, consejera general, fue alertada. Nain Carver en Recursos Humanos fue copiada en una revisión preliminar de cumplimiento. La oficina de Brendan se opuso bajo la limpia frase: preocupaciones por la estabilidad del mercado. Esa frase me dijo mucho. Cuando la gente dice estabilidad, a menudo quieren decir retraso. A las 8:40, los primeros archivos internos comenzaron a llegar a través de una revisión segura. No eran conclusiones finales. Todavía no. Pero eran señales de alerta, y algunas eran lo suficientemente brillantes como para iluminar la habitación. A los empleados con muchos años de servicio se les había dicho que las contribuciones a la jubilación debían reducirse por disciplina financiera. Ese mismo trimestre, se había aprobado un retiro ejecutivo en un resort junto a un lago. Los fondos de la fundación habían ayudado a financiar la gala donde Audra recibió su premio. Un contrato de consultoría vinculado al cuñado de Elgen se había renovado 2 veces con entregables escasos. El programa de mentoría de Northstar, creado para ayudar a jóvenes ingenieros y estudiantes de clase trabajadora, había sido cerrado y su presupuesto redirigido silenciosamente. Chad Bellamy había aprobado acuerdos con proveedores conectados a la empresa de un pariente. Me recliné y dejé que la pantalla se desenfocara por un segundo. Me habían llamado el hombre que vive de su esposa mientras usaban mi compañía para pagar los aplausos de su familia. Luego vi un viejo informe de operaciones enterrado en la lista de archivos. Penniston, riesgo de retención y plan de recuperación de mentoría. Tenía 2 años, era claro, práctico e ignorado. Brendan lo había marcado como no es una prioridad este trimestre. No conocía bien a Penny, pero conocía ese tipo de trabajo, el tipo de trabajo hecho por alguien a quien le importa si el edificio se mantiene en pie después de que terminan los discursos. Audra llamó de nuevo. Dejé que sonara. La auditoría ya no se trataba solo de nuestro matrimonio. Eso dolía, pero también lo aclaraba todo. Le envié un solo texto. No firmes nada que no sea verdad. A media mañana, Callum confirmó que la primera oleada era suficiente para una revisión de emergencia de la Junta. Viola no podía ignorar la notificación del fideicomisario. Nain había abierto un archivo preliminar de recursos humanos. Brendan quería una llamada privada.
El gen seguía trabajando los teléfonos. Imprimí el memorando de Marcie y lo coloqué junto a la carta del gen. Uno mostraba al hombre que rogaba. El otro mostraba a la compañía que sabía. Y por primera vez desde que salí de ese salón de baile, entendí lo que mi madre había intentado enseñarme. El silencio no protege la paz cuando la verdad ya está siendo utilizada contra personas inocentes. Para el mediodía, la junta quería pruebas. Brendan quería tiempo, y Audra sostenía un bolígrafo sobre una mentira con mi nombre. Para el mediodía, la historia se había trasladado de mi oficina al piso ejecutivo de Meridian Atlas. Llegué a la sede con Callum Price a mi lado, su maletín de cuero en una mano, su expresión tranquila de la manera en que solo el rostro de un abogado puede estar tranquilo antes de que una sala llena de gente comience a mentir educadamente. El guardia de seguridad revisó mi identificación 2 veces. Eso casi me hizo sonreír. Había salvado la compañía. Poseía la mayor parte, y el sistema todavía me conocía como el cónyuge de Audra. Lo siento, señor, dijo el guardia, avergonzado. El sistema no se ha actualizado. Rara vez lo hace hasta que alguien lo obliga, dije. Los empleados susurraban cerca de los ascensores del vestíbulo. Algunos me reconocieron de fiestas navideñas y eventos de caridad. En aquel entonces, yo había sido el esposo silencioso que sostenía el abrigo de Audra. Ahora, era el rumor caminando por su edificio. Callum y yo entramos en el ascensor. Mientras las puertas se cerraban, dijo, el gen lo hará personal. Brendan lo hará procesal. No dejes que ninguno de los dos elija el campo de batalla. Lo sé. No hay discursos a menos que sirvan al registro. Por eso confiaba en él. Callum nunca confundió la ira con la estrategia. La sala de juntas ya estaba llena cuando entramos. Brendan estaba sentado a la cabeza de la mesa, aunque parecía menos tranquilo allí que la noche anterior. El gen estaba de pie cerca de las ventanas con las manos a la espalda como un hombre posando para un retrato que nadie había pedido. Audra estaba sentada a un lado, pálida, con una carpeta frente a ella. Sabía lo que había dentro. Juliana Ensley me observaba con atención. Holden Cho parecía irritado, como si la verdad hubiera interrumpido su agenda. Viola Meret, consejera general, tenía un bloc de notas legal abierto. Naen Carver de Recursos Humanos estaba sentada en el extremo más alejado. Marcia Whitlock sostenía una carpeta gastada con ambas manos. Brendan comenzó primero. Meridian Atlas respeta a todos los accionistas, dijo. Pero las revelaciones repentinas hechas durante un incidente personal requieren una verificación cuidadosa. Tenemos que proteger la estabilidad del mercado. Ahí estaba. ¿Estabilidad? La palabra limpia que la gente usa cuando retraso suena demasiado obvio. Lo dejé terminar. Viola miró a Callum. Verificación del fideicomisario. Callum abrió su maletín y colocó la primera carpeta sobre la mesa. Estructura de fideicomiso ciego. Control del beneficiario. 77% de derechos de voto. Acuerdo de rescate original. Actas antiguas de la Junta. Luego, la carta firmada del gen. La sala cambió con cada página. Juliana se inclinó más cerca. Holden dejó de parecer molesto. La boca de Brendan se apretó en una línea dura. El gen permaneció quieto hasta que apareció su propia letra. Un hombre puede negar un recuerdo. Es más difícil negar su firma. El gen se aclaró la garganta. No estamos aquí para relitigar favores antiguos. No, dije. Estamos aquí porque pasaste 15 años tratando un rescate como una vergüenza. Sus ojos se entrecerraron. La generosidad familiar no debe convertirse en una guerra pública. Le debía lealtad a tu hija. Le debía administración a esta compañía. Nunca te debí mi silencio. Nadie habló por un momento. Viola se volvió hacia Marcie. Señora Whitlock, ¿puede confirmar el origen del memorando que presentó? Marcie abrió su carpeta. Sus manos temblaban un poco, pero su voz no. Estaba en finanzas cuando se preparó. Se guardó una copia en papel después de que la versión digital desapareciera de la circulación normal.
El gen interrumpió. Ese memorando es irrelevante. Viola no levantó la vista. Es relevante para la divulgación histórica de la gobernanza, el reconocimiento de la propiedad y la revisión de posibles conflictos. Marsh añadió en voz baja, lo guardé porque los números tienen una forma de desaparecer cuando a las personas poderosas no les gusta lo que demuestran. Eso dolió más que cualquier acusación. Brendan intentó otra vía. La auditoría comenzó inmediatamente después de un desacuerdo matrimonial en una cena de empresa. Eso crea la apariencia de represalia. Ahí estaba. La sala se volvió hacia Aura. El gen no levantó la voz. No lo necesitaba. Audra, dijo, solo su nombre, pero conllevaba toda una vida de mando. Abrió la carpeta. Vi la primera línea de la declaración. El señor Bass actuó de manera amenazante y emocionalmente inestable. Su mano se movió hacia el bolígrafo. No supliqué. No la miré fijamente. Si tuviera que rogarle a mi esposa que dijera la verdad, entonces la verdad no sería lealtad. Sería presión. Cogió el bolígrafo. Luego se detuvo. La sala se quedó tan silenciosa que pude oír el sistema de aire del edificio sobre nosotros. Aura dejó el bolígrafo. Él no nos humilló, dijo. El rostro de Elgen se tensó. Lo miró a él, luego a mí. Nosotros lo humillamos a él primero. Nadie se movió. La voz de Viola se mantuvo profesional. Por favor, aclare para el registro. Aura juntó las manos. Mi padre llamó públicamente a mi esposo un perdedor e insinuó que vivía de mí. Isaac no levantó la voz hasta después de eso. Yo no lo detuve. No mencionó la sonrisa de suficiencia, pero su vergüenza sí. La verdad contada tarde sigue siendo verdad, pero no borra lo que el silencio permitió. Holden se removió en su silla. ¿Puede proceder la revisión sin interrumpir las operaciones? Sí, dije, si esta junta deja de tratar la rendición de cuentas como inestabilidad. Las protecciones de los empleados permanecen en su lugar. No hay represalias contra Marche, Naen o cualquiera que coopere con el cumplimiento. Los contratos bajo revisión están congelados, no se asume su culpabilidad. Este es un proceso preliminar, no un espectáculo público. Por primera vez, Juliana asintió. Viola cerró su carpeta. Entonces la Junta debe convocar una sesión de emergencia sobre la autoridad ejecutiva, la gobernanza, la exposición y los hallazgos de cumplimiento. Brendan pidió más tiempo. Elgen exigió discreción. Miré la silla de Brendan, luego la declaración que Audra no había firmado. La silla importaba, pero no era lo único podrido. Esta compañía había pasado años recompensando el tipo equivocado de silencio. Cuando salí de esa sala de juntas, Brendan todavía tenía su título, Elgen todavía tenía su orgullo, y Penniston todavía no tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar. La junta no actuó de inmediato. La gente piensa que el poder cambia de manos en un segundo dramático. Normalmente no es así. Se mueve a través de puertas cerradas, lenguaje cuidadoso y gente releyendo los mismos documentos hasta que la negación deja de parecer profesional. Kayum y yo esperamos en una sala de conferencias más pequeña mientras la junta revisaba los archivos verificados. La luz gris de la tarde se presionaba contra las ventanas. Chicago parecía cansado debajo de nosotros. Todo acero, vidrio y tráfico de invierno. Me senté con las manos cruzadas. Kayum revisó su teléfono. Juliana está convencida. Holden está preocupado por la interrupción, pero ya no defiende a Brendan. Viola dice que la exposición es demasiado clara para ignorarla. Bien. Me miró. ¿Te sientes bien? Observé un tren deslizarse entre los edificios en la distancia. No. Eso lo sorprendió un poco, pero era la verdad. La venganza quiere una caída limpia. La responsabilidad pregunta quién podría estar debajo cuando suceda. Meridian Atlas tenía empleados, jubilados, familias, hipotecas, facturas médicas. No había llegado tan lejos para blandir un martillo con los ojos vendados. A las 3:40, nos llamaron de nuevo. Brendan lo intentó una vez más.
Estoy totalmente preparado para cooperar con una revisión interna, dijo, con las manos planas sobre la mesa. Pero los cambios de liderazgo reaccionarios podrían enviar la señal equivocada. Viola respondió antes de que yo pudiera. La señal ya está ahí fuera. El retraso aumenta la exposición. Nain confirmó las preocupaciones preliminares de recursos humanos relacionadas con las aprobaciones de proveedores de Chad Bellamy. Qayyum resumió los hallazgos del conflicto. Juliana dijo que la Junta no podía tratar el riesgo de gobernanza como un problema de relaciones públicas. Brendan escuchó las matemáticas antes de que nadie le pidiera que las dijera. Renunció a la espera de los hallazgos finales de cumplimiento. Nadie aplaudió. Nadie jadeó. Simplemente firmó, con la mandíbula apretada, tratando de preservar la dignidad que le quedaba. No levanté la voz. Firmé con mi nombre. Luego, él dio un paso adelante. Esto es orgullo herido disfrazado de gobernanza, dijo. Brendan sirvió a esta compañía. Mi familia le dio reputación. La reputación de Auda está ligada a cada movimiento imprudente que hagas. Ahí estaba de nuevo. La familia como una correa. Viola ajustó sus papeles. La recomendación es la suspensión inmediata del acceso consultivo honorario del señor Elgen Langford, la supervisión de la fundación y toda influencia informal en la Junta, a la espera de la revisión de los contratos vinculados a la familia y los gastos de la fundación. El rostro de Elgen se quedó inmóvil. ¿Despojarías el nombre de mi familia de la institución que le dio a esta compañía su prestigio? No, dije, estoy despojando tu acceso del dinero que trataste como reputación. La Junta aprobó la congelación de los contratos vinculados a la familia a la espera de la revisión. Se suspendieron las bonificaciones discrecionales de los ejecutivos vinculadas a aprobaciones cuestionables. Se marcaron para su reversión las reducciones de las contribuciones a la jubilación. Se reabrió para discusión el presupuesto del programa de mentoría de Norrestar. Al otro lado de la mesa, Marcia Whitlock se miró las manos. El alivio puede parecerse mucho al agotamiento cuando una persona ha llevado la verdad durante demasiado tiempo. Audra permaneció en silencio. Vio a su padre perder capas de poder, una decisión limpia a la vez. No lo humillé. No lo necesité. Estaba quitando herramientas, no lanzando piedras. Luego Holden preguntó, ¿quién dirige la compañía durante la revisión? Juliana me miró. ¿Vas a asumir el cargo? No. Esa palabra cambió el aire casi tanto como lo había hecho la revelación de la propiedad. Esta compañía no necesita otra persona a la que le guste la silla, dije. Necesita a alguien que entienda el terreno. Le pedí a Nain que trajera a Penny Easton. Penny entró 10 minutos después con una práctica chaqueta azul marino y un cuaderno gastado. Parecía que la habían sacado de un trabajo real, no preparada para una sala de juntas. Si esto es sobre el informe de retención, dijo, envié la versión actualizada el mes pasado. Ese fue el momento en que supe que había elegido correctamente. La presenté por su historial, no por halagos. Estabilidad operativa, recomendaciones de seguridad, plan de recuperación de mentoría, un marco de 90 días que Brendan había marcado como no prioritario. Holden objetó. Nunca ha ocupado un puesto de directora ejecutiva público. Penny abrió su cuaderno. No, solo he mantenido la compañía funcionando mientras otras personas hablaban en podios. La sala se quedó en silencio. Luego expuso su plan. Proteger a los empleados durante la revisión. Restaurar la confianza con la ingeniería. Revisar los contratos de los proveedores. Reabrir el canal de mentoría. Separar la marca familiar de la gobernanza. No estoy aquí para hacer que la compañía se vea mejor, dijo. Estoy aquí para hacer que funcione de nuevo. Por primera vez en todo el día, vi a Meridian Atlas no como algo que tenía que recuperar, sino como algo que podía dejar de dejar en las manos equivocadas. La votación fue aprobada. Penny se convirtió en directora ejecutiva interina a la espera de la revisión final. La silla de Brendan no parecía más grande cuando se sentó en ella. Parecía más honesta. Elgen se fue con rigidez. Al pasar a mi lado, se inclinó cerca. ¿Crees que los registros te limpian?
Yo también sé cómo contar una historia. No respondí. Miré a Penny en la silla, a Audra mirando la mesa y a la ciudad oscureciéndose más allá del cristal. Esa noche, el gen dejó de luchar contra mis documentos y empezó a luchar contra mi nombre. Apenas había salido de la sala de juntas cuando sonó el teléfono de Cayum. Miró la pantalla, se alejó unos pasos y escuchó sin hablar. Eso nunca era una buena señal. Cuando volvió, su rostro se había vuelto inexpresivo. El gen acaba de enviar algo a 3 miembros de la junta, 2 inversores y un reportero de negocios. Por supuesto que lo había hecho. Cayum me lo reenvió. Lo abrí en una pequeña sala de conferencias mientras la ciudad afuera se oscurecía contra el cristal. Asunto: preocupación sobre Isaac Bass y conducta vengativa. El primer archivo adjunto era un videoclip. Me mostraba de pie en la cena diciendo: este perdedor posee el 77% de Meridian Atlas, y estaré firmando los papeles que te removerán de ella. Eso era todo. Sin copa levantada, sin insulto, sin Chad riéndose, sin Aura sonriendo con suficiencia, sin Brendan sentado allí como un hombre esperando que la persona equivocada se quedara callada. No necesitaron inventar una mentira. Solo tuvieron que cortar la parte que explicaba la verdad. El paquete incluía el memorando de Brendan afirmando que la auditoría parecía vengativa. Incluía mensajes antiguos de Aura diciendo que yo había estado en casa durante años y ya no entendía la presión corporativa. Incluía el borrador de la declaración que me pintaba como inestable después de un desacuerdo matrimonial. El gen no podía borrar los documentos, así que intentó envenenar el motivo. Por un minuto, quise publicarlo todo: el metraje completo de la cena, la carta de rescate, el memorando de Marche, cada hallazgo preliminar. Dejar que Chicago viera todo el asunto. Luego pensé en Penny en su primera tarde en esa silla. Pensé en los empleados que no pidieron formar parte del drama familiar Langford. La ira quería un incendio. La responsabilidad necesitaba un muro. No combatimos los chismes con chismes, le dije a Cayum. Construimos una cronología. Cayum preparó una respuesta fáctica limitada para los miembros de la Junta y los inversores. Verificación del fideicomisario, deber fiduciario, preocupaciones preliminares de cumplimiento. Ninguna mención de mi matrimonio. Ningún insulto de vuelta al gen. Viola construyó el registro formal. Hace 15 años, mi capital y las licencias de Northstar salvaron a Meridian Atlas. El gen firmó la carta de rescate. Las actas de la Junta reconocieron la estructura. El memorando de Marche confirmó el conocimiento interno. Las preocupaciones de cumplimiento existían antes de la cena. La cena simplemente expuso la cultura que los protegía. Luego apareció Dorian Pique. Era el técnico audiovisual del salón de baile. El paquete del evento había incluido una grabación continua para la pantalla de homenaje y el resumen interno. El clip del gen no era el archivo completo. Dorian sonaba nervioso en la llamada. No quiero perder mi trabajo por esto. Viola le dijo que la grabación se usaría para la revisión de la Junta Ilegal a menos que la versión editada se hiciera pública. La envió. El vídeo completo lo mostraba todo. El gen levantando la copa. ¿El insulto? Chaz riendo primero. La sonrisa de suficiencia de Audra. Brendan sin hacer nada. Yo sentado allí antes de levantarme. La gente que vive de la imagen no teme a la verdad. Teme a la versión completa de ella. Luego Viola reenvió la declaración corregida de Audra. Mi esposo no inició la humillación en la cena. Mi padre lo hizo. Yo no lo detuve. Sonreí porque elegí la imagen sobre la lealtad. Ese fue mi fracaso, no el suyo. Lo leí 2 veces. Ayudó. Esa era la parte cruel. Ayudó después de doler. A las 8:20, el paquete del gen estaba perdiendo fuerza. Los inversores recibieron la respuesta fáctica limitada. Los miembros de la Junta recibieron la cronología completa. Al reportero se le dijo que cualquier historia basada en metraje editado sería respondida con evidencia documentada. El gen había golpeado fuerte, pero media historia no puede sobrevivir a un registro completo para siempre.
Salí de la sede después de las 9 y conduje a casa por calles resbaladizas por la lluvia de invierno. La casa estaba en silencio cuando entré. Las cálidas luces de la cocina se derramaban por el suelo. Un plato intacto estaba en el mostrador. Auda estaba de pie junto al fregadero, todavía con la misma ropa, el pelo mal recogido, su rostro cansado de una manera que el maquillaje no podía ocultar. No sabía que enviaría ese paquete, dijo. Eso lo creo. El alivio cruzó su rostro. Pero creer no es confiar. Bajó la mirada. Lo corregí. Dije la verdad. Lo hiciste, y me alegro de que lo hicieras. Luego metí la mano en mi chaqueta y saqué la tarjeta de identificación doblada. La coloqué sobre la mesa de la cocina entre nosotros. Esposo de Audrey Langford. La miró como si hubiera hablado primero. Guardé esto, dije, porque fue lo primero honesto que esa sala me dio. No vieron a un hombre. Vieron un accesorio, y tú los dejaste. Su mano se movió hacia ella. No lo hagas, dije suavemente. Se detuvo. Por una vez. No se defendió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz era pequeña pero clara. Sonreí porque tenía miedo de parecer pequeña a tu lado, así que te hice más pequeño. Esa fue la primera cosa verdadera que dijo sobre la herida. No la curó. Me mudo a la habitación de invitados esta noche, dije. Mañana, encontraré otro lugar por un tiempo. Si hablamos de terapia, comienza con la verdad, no con las apariencias. Aura apretó los labios. Isaac, por favor. No sé si podemos reconstruir este matrimonio. Pero sé que no viviré dentro de una versión donde tengo que desaparecer para que tú te sientas grande. Subí las escaleras sin dar un portazo. Detrás de mí, Audra se quedó en la mesa de la cocina con la tarjeta doblada frente a ella. La pelea pública se había contenido. La privada acababa de empezar. 3 meses después, hubo otra cena, otra tarjeta de identificación, y ni una sola persona en la sala se atrevió a reír. 3 meses pueden cambiar una compañía más que lo que un discurso podría hacerlo. Meridian Atlas no colapsó después de que el gen perdiera el control. Esa era la parte que nunca había entendido. Pensaba que la rendición de cuentas rompería el edificio. Solo abrió las ventanas. Brendan King renunció oficialmente después de la revisión de cumplimiento. Chad Bellamy fue despedido después de que se confirmaran los conflictos con los proveedores. El gen perdió todos los puestos honoríficos vinculados a la fundación y la junta asesora. Varios contratos vinculados a la familia fueron congelados, revisados y renegociados. Las contribuciones a la jubilación para los empleados con muchos años de servicio se restauraron por fases, y el programa de mentoría de Northstar regresó. Una compañía no se cura porque los hombres equivocados se van. Se cura cuando la gente correcta deja de tener miedo de hablar. Por eso Penny Easton cambió la noche de reconocimiento. Sin torres de champán, sin retratos gigantes, sin vídeo de homenaje construido en torno a un solo nombre familiar. El espacio para eventos en Meridian Atlas tenía iluminación simple, fotos de proyectos en las paredes y mesas donde los jubilados se sentaban junto a ingenieros. Personal de oficina y personas que habían mantenido el lugar en funcionamiento cuando el liderazgo estaba ocupado protegiéndose a sí mismo. Llegué solo. Audra y yo estábamos separados, no divorciados, no reparados. Vivíamos separados y hacíamos terapia por separado antes de siquiera discutir si podríamos sentarnos en la misma habitación y llamarlo terapia de pareja. Todavía llevaba mi anillo de bodas. Eso sorprendió a algunas personas. A mí también me sorprendía algunas mañanas. Pero había aprendido que no todas las cosas inacabadas eran una debilidad. A veces, un hombre mantiene una puerta sin cerrar sin fingir que la casa es segura. Cerca de la entrada, Dorian Pike ajustaba la señal audiovisual. Me vio y asintió levemente. Le devolví el gesto. No se necesitaba un discurso. Algunas verdades sobreviven porque la gente común decide hacer su trabajo. Cuando llegué a mi mesa, me detuve. Había una placa con un nombre en mi asiento. No invitado, no acompañante, no esposo de Audrey Langford. Decía Isaac Bass, fundador, programa de mentoría Northstar.
Toqué la esquina una vez. Esta vez, no la doblé. No la escondí en mi chaqueta. La dejé donde todos pudieran leerla. Por primera vez en años, mi nombre estaba sobre la mesa sin necesitar el permiso de nadie más. Marcia Whitlock fue honrada primero. Penny la invitó al pequeño escenario sin exageraciones, sin tonterías ejecutivas pulidas. Marcie parecía incómoda bajo las luces, sosteniendo un pañuelo en una mano. Marcie guardó un registro cuando habría sido más fácil protegerse a sí misma, dijo Penny. Eso es liderazgo sin un título. La sala se puso de pie por ella, empleados, jubilados, personas que habían trabajado 30 años y habían visto a nombres más sonoros recibir mayores aplausos. Marcie se secó un ojo y se inclinó hacia el micrófono. Simplemente no quería que la verdad se jubilara antes que yo, dijo. Esa frase casi rompió la sala. No todos los que permanecen en silencio son débiles. Algunas personas están cansadas, son responsables e intentan sobrevivir a personas con voces más fuertes. Luego, Penny anunció las primeras contribuciones de jubilación restauradas y la reapertura del programa de mentoría para jóvenes ingenieros, estudiantes universitarios de primera generación y trabajadores a mitad de carrera que querían otra oportunidad. Northstar una vez había guiado a Meridian Atlas a través de su trimestre más oscuro. Ahora guiaría a la gente. Eso me importaba más que cualquier silla. Audra estaba allí, pero no en la mesa principal. Se sentó con empleados de su división. Sin ubicación especial, sin su padre a su lado, sin un foco esperando. Se veía diferente, quizás menos acorazada. Cuando Marcie se levantó, Audra también se levantó. Cuando Penny habló, ella escuchó. Al otro lado de la sala, nuestras miradas se encontraron. No hubo una disculpa dramática, ni un abrazo. Ningún final perfecto para la gente a la que le gustan las historias limpias. Su declaración había ayudado a detener la mentira de Elgen. No había borrado la sonrisa de suficiencia. No había borrado la tarjeta de identificación. No había borrado los años en que me dejó encogerme para que ella pudiera sentirse más grande. Aún así, por un segundo silencioso, creí que finalmente me veía. Elgen no estaba allí. Su retrato había sido retirado de la pared de la fundación a la espera de la revisión final, y nadie le guardó una silla. Los hombres como Elgen temen la irrelevancia más que el castigo. Más tarde, Penny me pidió que hablara. Lo hice breve. Meridian Atlas no volverá a confundir la imagen familiar con el liderazgo, dije. Los sistemas más fuertes no los construyen las personas más ruidosas de la sala. Los construyen las personas que siguen apareciendo cuando nadie aplaude. Miré a Marcie, luego a Penny, luego a los empleados. La sala que se rió de mí me enseñó algo. El silencio puede proteger la paz por un tiempo, pero la verdad es lo que protege a la gente. Los aplausos surgieron lentamente y luego llenaron la sala. No era la risa forzada del Langham. No eran los aplausos educados del premio de Audra. Esto sonaba diferente porque no pertenecía a una mentira. Después, cuando la sala estaba casi vacía y el personal retiraba los platos, me quedé junto a mi mesa y recogí la placa con mi nombre. No la guardé como prueba. La guardé como recuperación. El perdón puede ser una puerta, pero nadie puede cruzarla mientras todavía sostiene el cuchillo. Si Audra y yo alguna vez reconstruíamos algo, no sería porque ella finalmente supiera lo que yo poseía. Sería porque aprendió a estar a mi lado cuando no había nada que ganar. Deslicé la placa en el bolsillo de mi abrigo y salí a la noche de Chicago con mi nombre en el bolsillo, mi compañía en manos más firmes y un corazón que aún no estaba curado, pero que ya no estaba dispuesto a desaparecer.